honrándole sobre todo con la puntualidad, que es una manera de honrar al Señor. Por ustedes y por estar aquí gozando de su presencia. Vamos al Señor en oración y pedir que nos bendiga. Todos hemos venido aquí, Señor, a tu casa con gran necesidad en nuestros corazones. Tenemos necesidad de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Tenemos necesidad de tu sangre que nos limpie de todo pecado. Tenemos necesidad de aprender y crecer en ti, Señor, y que tú sigas a través de tu palabra revelando tus verdades a nosotros. Bendice, Señor, esta clase. Bendice cada clase que se está teniendo en esta mañana, Señor. Bendice el culto de nuestros hermanos americanos. Y luego más tarde, Señor, también bendice nuestro culto. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de honra y gloria a tu nombre y a tu presencia entre nosotros. Pues a ti hemos venido a agradarte, Señor. En Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús como maestro y vimos varios métodos, varias técnicas que él usó durante todo su ministerio, con la sabiduría divina. Una de las cosas que quedaron grabadas en mi mente en esa clase fue la sencillez y la profundidad de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque lo importante para Jesús era transformar y cambiar las vidas de sus oyentes. No tanto mostrarse él mismo, sino transformar y cambiar la vida de los oyentes. Ese debe de ser el objetivo y propósito de todo siervo de Dios, sea maestro, sea pastor. No es mostrarse a sí mismo, sino es que a través de la palabra el Señor vaya transformando y cambiando las vidas. Y para ello el mensaje necesita ser sencillo, profundo, sencillo y basado en las Escrituras. Entonces, en esta semana vamos a entrar en un periodo de varias lecciones ya acerca de los sermones y enseñanzas que dio Jesús directamente. Antes de eso, vamos a buscar un versículo en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Y al leer este versículo, vamos a reflexionar y meditar lo profundo que es lo que nos quiere decir. Lean ustedes solos ahí en voz baja y miren lo que el Señor les está hablando. No hay cosa tan preciosa que tener a Dios con uno. Fíjate que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. O sea, ese que lo cubre todo, ese que lo ha hecho todo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un versículo muy profundo. No solamente está mostrando al Dios que lo llena todo, sino que es su voluntad habitar con aquel que es humilde de espíritu. ¿Okay? Y pensando en ese versículo, vamos entonces al famoso y estimado Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 20, y esto forma parte de una de las maneras en que Jesús enseñó y predicó, que fue a través del discurso. En una enseñanza puede haber interacción entre el locutor y los recipientes, pero en este caso Jesús dio un discurso. En muchas otras ocasiones cuando él hablaba, le hacían preguntas y él respondía, pero en esta ocasión él dice que se paró en medio de gente. La gente se agolpó en las montañas de Galilea y Jesús expresó uno de los discursos más largos que encontramos en Mateo. En este Sermón del Monte, él no nos está presentando el camino de la salvación. Más bien, él está presentando el camino de la vida justa,
para los que ya son salvos, para los creyentes, la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. Fíjense cómo dice, viendo, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este sermón para los judíos era una explicación detallada de lo que Él mismo dice en el capítulo anterior, versículo 17, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que viene a ser una explicación detallada de lo que significa arrepentidos. Una persona que está arrepentida, de seguro va a aplicar a su vida todas estas normas éticas de la vida justa del creyente, que no solamente compone las bienaventuranzas, sino mucho más. Pero todo el mensaje, todo lo que encontramos en el Sermón del Monte, tiene que ver con el reino de los cielos. Y era una elaboración del espíritu mismo de la ley, como dice el versículo 17, de aquí del capítulo 5. El versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que no solamente el Sermón del Monte era más bien una explicación detallada de lo que significa arrepentíos, pero también es una elaboración del espíritu que había en la ley misma. O sea que es una revelación detallada de la justicia de Dios y sus principios se aplican a todos los hijos de Dios. Tenemos aquí la voz del pastor de pastores, el gran obispo, pudiéramos decir lo que es, el jefe y señor de la iglesia. Él es el maestro que habla y Él es el que después nos va a juzgar al final de los tiempos. Así que al abrir el Sermón del Monte en Mateo 5 estamos recibiendo directamente palabras del gran obispo de obispos, que es el Señor Jesucristo. Así que en este mensaje vamos a encontrar la respuesta a qué clase de gente deben ser los cristianos. Ya dijimos ya que no es para mostrar el camino de la salvación, sino es para mostrar qué clase de gente tienen que ser los cristianos, que está implícito en la palabra arrepentidos. ¿Okay? Segundo lugar, qué carácter, qué conducta, qué mentalidad deben tener los cristianos, las cuales rigen las actitudes. Así que por eso que en este primer mensaje encontramos las normas de conducta, lo cual llamamos las bienaventuranzas, que son los versículos del 3 al 12, que es donde encontramos la primera parte de este Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ya sabe que son las normas de conducta. ¿Qué encontramos en este mensaje? Pregunto, a ver si están todavía un poco dormidos o están prestando atención a lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que encontramos dentro de este mensaje? Como el Señor quiere que su pueblo se comporte. Okay. O sea, la actitud, el carácter que debe de tener el cristiano. El cristiano tiene que caracterizarse por esto que estamos aquí en el Sermón del Monte. ¿Okay? Muy bien. Quiere decir que es carácter, conducta, hasta la mentalidad que deben de tener los cristianos, los hijos de Dios. O sea, normas de conducta, y las cuales representan muchas veces un tremendo reto porque estamos nosotros luchando con nuestra naturaleza caída, los pecados que tenemos dentro, las debilidades, y eso representa una verdadera lucha entre nosotros. Pero es muy importante, como cristianos, como soldados, como discípulos, que conozcamos qué normas tenemos, cómo debe de vivir un cristiano. A pesar de que yo me encuentre luchando con eso, pero que yo sepa por lo menos qué es lo que el Señor quiere de mí ahora que soy cristiano, cómo Él quiere que yo me comporte. Eso es en sí lo que es el Sermón del Monte. Comienza con las bienaventuranzas, normas de conducta. Y repito, vamos
Estas normas de conducta son tan importantes que va a ser una serie de estudios. Okay, la primera de ellas, la encontramos en el versículo 3, dice, vamos a leerlo todos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Tres veces feliz. 3 veces feliz, o sea, es la felicidad completa y satisfecha. Es lo que quiere decir bienaventurado. Aquí nos muestra a nosotros, ve, que a pesar de que nosotros estamos en una lucha contra nosotros mismos y contra el mundo, se puede ser feliz viviendo la vida cristiana solamente cuando estamos bajo las normas y las conductas de cristiano. ¿Entienden la idea? Si usted está bajo estas normas, usted va a poder ser feliz en un mundo que atenta contra usted. Es la única manera del cristiano poder ser feliz. Y eso lo comprobamos nosotros, hermanos. Yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo, inmediatamente que estoy consciente que he cometido un pecado, puedo sentir dentro de mí esa separación inmediata que me hace rápidamente caer de rodillas, pedir perdón, porque es que si no lo hago, no puedo seguir. No puedo seguir. Y uno puede experimentar esa felicidad cuando uno, o sea, una satisfacción interna que a la vez, acuérdense, no es para salvación, porque el mensaje no tiene nada que ver con salvación. Son normas para el cristiano. Pero te da una satisfacción. Cuando tú estás haciendo las cosas correctamente, te sientes satisfecho y eso te hace ser feliz. O sea, una persona dichosa, 3 veces feliz, como condición interna de un seguidor de Cristo. Cada una de estas bienaventuranzas debe ser tratada individualmente por el alto contenido de enseñanza que encierra. Así que la primera de ellas dice, 3 veces feliz son los pobres de espíritu. Y yo pregunto, con esta frase, pobres de espíritu, ¿será que se refiere acaso a personas que usted las ve poquitas, cabizbajas, gente floja, lenta, que te parece como que le faltan las pilas? ¿Será que se refiere así a ese tipo de actitud que muchas veces nos visita a nosotros? No se refiere a tales personas. O sea que se puede ser un Josué, se puede ser un Caleb, que eran hombres fuertes, hombres de pelea, guerreros. Se puede ser como David, que David era un hombre que cogía un león y le quitaba la oveja de la boca de un león. La Biblia menciona eso, a veces nosotros no profundizamos mucho lo que implica eso, pero hay que tener tremenda fuerza para arrancarle de la boca a un león una oveja. Y David era un hombre así, un hombre ágil, dispuesto, muy capaz. Se puede ser como estos hombres y ser a la vez pobre de espíritu. Porque pobreza de espíritu no tiene nada que ver con las cosas que mencioné. Ni con debilidad, ni con flojera, ni con pereza. O sea, tampoco se trata de los que se miran con modestia y desprecio. O sea, esas personas que se sienten incapaces en sí mismas, han perdido toda autoestima y cuando hablan de sí mismos hablan con mucha modestia o hasta inclusive llegan hasta despreciarse ellos mismos. Tampoco se refiere pobres de espíritu a este tipo de personas. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes ustedes dirían que son, Adriana? Los que reconocen la pobreza espiritual de cada persona. Y entonces dejan de ser autosuficientes y se acercan más a Dios. Muy bien. ¿Otro concepto? ¿Hay alguien más que pensé que eran los que eran enfermitos. No. No. ¿Tú ves? No. Sí, los enfermitos. No, tú sabes que uno puede equivocarse porque, como Jesús dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a los presos, a los ciegos, pero no se refiere a ningún tipo de incapacidad, ni física ni mental. ¿Okay? Pobre de espíritu, no se refiere a nada de eso. ¿Alguien más? Yo creo que espiritualmente uno va creciendo, y uno es pobre de espíritu cuando está recién conociendo o está buscando al Señor, y después eso es algo que va creciendo. Okay. Más bien yo pienso que es una persona que no es
orgullosa, que es sencilla, que es amable con todo el mundo, que puede ayudar a las personas si puede hacerlo, si tiene posición o puede ayudar a una persona pobre o ayudar a su familia. Es una persona noble, vaya, podría ser, ¿no? Bueno, tiene sus conceptos, es así. Pero son, primeramente, los que han sido convencidos respecto a su culpa. Fíjense, los que han sido convencidos acerca de su culpa ante la mirada escudriñaria de Dios. Es lo primerito. O sea, usted empieza a ser un pobre de espíritu cuando usted, ante esa mirada divina que sabe que no se le escapa absolutamente nada, usted se halla culpable. Puede ser cuando uno siente que su corazón empieza a ser quebrantado. El caso es, hermana, fíjense, todas esas son emociones que van corriendo dentro del cuerpo y sucediendo. Pero ya va a llegar un momento que usted tiene un concepto de usted. Cada uno tiene un concepto de sí mismo. Yo sé lo que yo creo de mí. Cada uno va así. Nosotros vamos reflejando al mundo y todo el mundo, hasta a las personas pueden tener conceptos de nosotros, equivocados o a veces aceptados. Pero usted sabe quién es usted. Cuando en el momento que usted se siente culpable ante Dios, y cuando yo me siento culpable significa que ya he eliminado en mí todo lo que me pueda justificar, entonces usted comienza a ser un pobre de espíritu. Para Dios es lo principal, que uno reconozca su condición. Y esta condición, fíjese, cuando nosotros venimos a Cristo somos regenerados, ¿okay? Pero esta condición nos tiene que acompañar a nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el día que seamos glorificados. Ese sentir de culpa, o sea, ese sentir de que yo, sin Cristo, sin su sangre, soy un trapo de inmundicia. ¿Entiende? Para que cuando ya usted caiga en esa pobreza espiritual, entonces el Espíritu de Dios, como leímos en Isaías, viene y habita con usted. Y entonces lo empieza a levantar. Lo empieza a levantar. Pero a pesar de que lo está levantando y lo está transformando, dentro de usted sigue ese sentir de culpabilidad, sabiendo que lo que usted es, lo es por lo que el Señor está haciendo en usted. O sea, no es porque en nosotros haya ningún tipo de habilidad para poder cambiarnos ni transformarnos y decir, mira cuán buen cristiano yo soy ahora. No. Ser pobre de espíritu es ese sentir de culpabilidad que nos tiene que acompañar hasta el fin de nuestros días. ¿Entienden eso? Como lo que ustedes dijeron ahora, son gente humilde. Si pudiéramos hacer un sinónimo de pobre de espíritu, el mejor sinónimo sería humilde. Y eso es lo que, fíjense, qué prioridad y qué importante es la humildad, que lo pone en número 1 en el mensaje que el Señor está dando. En este sermón del monte, uno de los mensajes más largos que dio Jesús, y no solamente tiene las bienaventuranzas, tiene un montón de normas. Él, al ordenar este mensaje, lo puso de primerito. Lo primero que Jesús menciona es la humildad, porque mientras que hay orgullo, no puede obrar el Espíritu de Dios. No puede obrar. Entonces, el trabajo fuerte del Señor es hacernos pedacitos. Pedacitos nos va a hacer Dios. Sea con enseñanzas, sea con pruebas, tribulaciones que vienen a nuestra vida. Pero el caso es que lo que Dios va a hacer en nosotros es hacernos pedacitos. Y no lo tome mal, en el sentido de, ay Dios mío, ¿en qué me he metido? No, estamos hablando del orgullo, el orgullo que hay en nosotros, la autosuficiencia, la independencia, todo eso que hay en nosotros, lo que Dios tiene que hacerlo añico, polvo lo va a hacer. Y cuando usted llegue a eso, entonces usted es un pobre de espíritu. Quiere decir que, número 1, no se considera sabio en su propia opinión o estimación. Ni tampoco son los que se consideran santos a su propia vista. Hermanos, se puede ver inclusive en muchas congregaciones cristianos que llevan años y años y años en el Evangelio,
y por su conducta están mostrando este orgullo, inclusive dentro de la misma santidad, aún dentro de la santidad. Cristianos que no resisten el fallo de otros. Cristianos que se creen que saben más la Biblia que cualquier otra persona. ¿Usted piensa que yo estoy exagerando? Los hay. Quiere decir que esas personas todavía tienen que ser más quebrantadas todavía. Y todavía no han llegado a esa felicidad. Porque estamos hablando, somos cristianos, pero no vamos a llegar a ser totalmente felices hasta que no seamos humildes. Hasta que no lleguemos a la humildad, el Señor va a seguir triturándonos. Y por eso no llegamos a la bienaventuranza. Por eso le digo, ¿sabía usted que se puede caer en vanidad hasta en el ámbito espiritual? Que se puede inclusive caer, y valga la redundancia, en vanidad de humildad. Dice contra cuántas cosas tenemos que pedir protección del Señor. Porque hasta de humildad yo me puedo vanagloriar. Dice para que tú veas la clase de orgullo que hay enterrado en nosotros, hermanos. Hermanos, piensen que ese orgullo fue el pecado que hizo caer la primera pareja. Fue el pecado que hizo caer a Lucifer. Fue el orgullo, hermanos. El orgullo, y por eso es que es tan fuerte. Y la persona que deja que el Señor trabaje en él, que es pobre de espíritu, y ahí entra de nuevo, no es yo decir, ay Señor, cuán humilde yo soy. No es, cuán culpable yo soy. Todos los días de mi vida yo soy culpable. Todos los días de mi vida yo tengo de qué arrepentirme. Entonces yo llego a ser un pobre de espíritu. Por eso que empieza por ahí. ¿Entiende la idea? Cuando la persona se cree, yo soy el que conozco más las escrituras. Hay gente que se cree que son las que más llenas del espíritu están que otros. Hay gente que se cree más madura que otros, y no vamos a menospreciar la madurez espiritual, pero una persona madura lo demuestra. Y una persona madura no dice que es maduro. No lo dice. Lo va a demostrar con los hechos. ¿Okay? Hay personas que se creen que son las que son las más capacitadas, las que más dones tienen. Inclusive no ceden ni dan oportunidad para compartir ni para con otros. Todas estas personas están lejos de ser pobres de espíritu. Por eso que para ser pobres de espíritu hay que curarse de la vanagloria. ¿Quién de ustedes me lee Efesios 4:17? Efesios 4:17. El primero que lo tenga lo lee. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice que ya no andéis como los gentiles. Es común de las personas inconversas, las personas que no son cristianas, andar en la vanidad de su mente. Pero una vez que somos cristianos, hay normas que tenemos que adoptar en nuestro carácter y nuestra conducta, y uno de ellos es la pobreza de espíritu, la cual hoy estamos viendo que es la humildad, y una humildad que comienza con el sentir de culpabilidad ante Dios. ¿Okay? ¿Entendieron hasta ahí? ¿No tienen alguna pregunta? Porque ahora vamos a ver diferentes ramas de la vanagloria, que muchas veces nosotros las mencionamos, pensamos que se parecen o que son sinónimos, pero cada una está indicando algo diferente de esta vanidad de mente que hay en los gentiles. ¿Okay? Así que las diferentes ramas de la vanagloria, lo primero que tenemos es el egoísmo. El egoísmo. Y al mencionar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas de la vanagloria, lo primero que nos vamos a dar cuenta, por lo menos yo, cuán orgullosos somos, cuán orgulloso yo soy. Es lo primero que nos vamos a dar cuenta. ¿Okay? El egoísmo es la abundancia del yo. Vivir solo para uno y no pensar en los demás. Ahora dígame,
como digo, nos afecta a todos, ¿sí o no? Nada más que pensar en mí, cero los demás. Eso es lo que es el egoísmo, ¿right? La altanería es un sentido de creerse Dios, o sea, cuando se considera mejor en todo. Eso se llama altanería, creerse Dios. Recuérdense que eso fue lo que le pasó a Lucifer. O sea, es cuando uno se considera mejor que en todo a los demás. Altivo, considerarse por encima de los demás. Soberbia, que viene de la autosuficiencia, es creer que no se necesita de nadie. Y de eso yo peco, hermano. Yo peco grandemente de soberbia. No, pero es cierto, hermano, es cierto. Eso cuando usted no delega, fíjense, cuando usted no delega es porque usted cree que las personas no van a hacer las cosas como usted las va a hacer. Eso es soberbia. Eso es creerse autosuficiente y que no necesita a nadie. Y eso pasa muchas veces dentro de las iglesias y nos pasa a líderes. Fíjense que caemos en esa soberbia, que si uno no está ahí, las cosas no van a surgir bien. Y afecta cuántas ramas, hermanos, de la vanagloria, lo cual nos afecta a todos. Orgullo. O sea, hemos mencionado egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Exceso de yo. El sexo del yo. Más bien es no pensar en los demás. Altanería, creerse mejor en todo. Okay. Altivo, creerse por encima de todo. Y soberbia, el pecado de autosuficiencia. Ajá. ¿Qué es la diferencia entre segundo y tercero? Entre altanería y altivo. Fíjate, en la altanería, según aquí el concepto, dice que tú te consideras mejor en todas las cosas. O sea, es creerse Dios. Okay, pero el altivo es el que se pone por encima de todas las cosas. Una cosa es sentirse mejor y otra cosa es sentirse superior. Más o menos tiene la misma connotación, pero hay una pequeña diferencia entre una y otra. Una es sentirse mejor, otra es sentirse superior. Okay. Orgullo es autoexaltarse. Autoexaltarse. Eso es lo que es orgullo. Muchas veces confundimos, por ejemplo, decimos, el egoísmo y el orgullo es lo mismo. No es lo mismo. Todos son ramas de la vanagloria. El orgullo es cuando uno se autoexalta. Inclusive pueden llegar a ser personas bondadosas por tal de ser halagadas. O sea, hacen obras, pero no las hacen por ser pobre de espíritu. Los hacen porque lo que quieren es que lo halaguen. Y tienen un hambre de halagación, de adulación que es tremendo. Eso es ser orgulloso. ¿Okay? No reconocen sus propios errores, nunca pierden. Ese es el orgulloso. No reconoce sus propios errores, nunca pierde. Muchas veces eso nos sucede a nosotros. A veces el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, corregirnos un mal y menciona el mal. Y al orgulloso es como tener una herida abierta y venir con cloro y echarle cloro a la herida. Entonces reacciona de esa manera. En vez de reaccionar aceptando la palabra de Dios para corregir su culpa, que es lo que es ser pobre de espíritu, reacciona contrario. Y lo único que está haciendo es mostrando su orgullo. O sea, es una persona que se autoexalta. El superhombre. Superhombre. Es una rama de la vanagloria. Idealiza la fuerza, la agresividad y la mutua competencia. Ese es el superhombre. Eso ataca mucho a los jóvenes, mucho, especialmente en la adolescencia. Los ataca y hay hombres que han llegado a hacer cosas inclusive en contra de su salud por tal de satisfacer estas ramas de la vanagloria. O sea, idealizar la fuerza y la mutua competencia y llegar inclusive llegan a la agresividad. Inclusive los hombres que optan
por tomar hormonas para crecer sus cuerpos. Según van creciendo su cuerpo, va creciendo la agresividad, y esto es parte de lo que es una rama de la vanagloria. Presumir es todo lo relacionado a la apariencia. Llega a los extremos por tal de ser el mejor parecido. Ese es el presumir, es una rama de la vanagloria. ¿Nos ataca a todos, sí o no? ¿Okay? ¿Nos ataca a todos? Claro que sí. Claro. Siempre queremos, pues, lucir mejor. Y déjame decirle, hermano, no hay nada malo que usted se ocupe de la apariencia, ¿okay? Porque eso no significa que usted se abandone. No estamos hablando de ese extremo, ¿okay? Estamos hablando de llegar ya al extremo de querer lucir mejor que los demás. Y que por lucir mejor que los demás, usted no se acepta como es naturalmente y comienza a hacer cosas ya para, por ejemplo, las cirugías plásticas. ¿Hay algo malo en eso? Hermano, yo no me atrevo a decir si es malo o no, y no puedo decir es malo o es bueno hacerse una cosa así. Lo que estamos mencionando es simplemente una rama de la vanagloria que lleva a la... Si la persona llega ahí, es por la rama de la vanagloria. ¿Entienden la idea? No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. No salga de aquí pensando, diciendo, hay una nueva norma de conducta para los cristianos, los bautistas no se hacen cirugía. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando que lo que lo lleva ahí es una rama de la vanagloria. Y usted sabe que muchas personas han muerto, inclusive han llegado a morir. Y si no es estas tres señoras mayores que se fueron a hacer una cirugía plástica, estaban buscando precios por diferentes lugares, ¿no? Y una encontró en Costa Rica, la otra encontró en Venezuela y otra se quedó aquí en Estados Unidos. Y se fueron cada una a hacer su cirugía, y después de 2 meses se volvieron a reunir y no se reconocían. Habían quedado preciosas, como niñas de 15 años habían quedado. Pero cuando de buena vez le ven aquí en la cara un huequito a una de las señoras, se le ve un huequito aquí en la cara y dice, pero ¿y ese huequito que tienes en la cara? Y dice, no me digas nada, que dice el médico que ese es el ombligo, pero que eventualmente va a bajar. ¿Por qué el gordo se ríe? Así que fíjense cuántas ramas, hermanos, encontramos dentro de la vanagloria. Egoísmo, altanería, la altivez, la soberbia, el orgullo, el superhombre y el presumir. De esto nos ataca a todos nosotros. Tenemos que velar por eso, pedir al Señor mucha ayuda y fuerza, porque está dentro de nosotros. El que lo niegue ya ha pecado ¿de qué? Altanero. Dice la palabra del Señor que si tú dices que tú no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. Y usted se asombra de que esto, posiblemente entre nosotros esto suena un poquito, pero hermano, saca al mundo y pregúntale a una persona si es pecadora para que te vea lo que le va a decir. Ahí se ve las mentes vanas de los gentiles que no reconoce. Por eso es que es una norma no para el hombre común, es una norma para el cristiano. Porque sin una regeneración no se puede cumplir esta bienaventuranza. ¿Entiende la idea? El sermón del monte es para cristianos, no es para inconversos. Sin una regeneración del Espíritu de Dios, uno no puede llegar a ser un pobre de espíritu. Entonces vimos las diferentes ramas de la vanagloria. No sé si hay alguna que usted quiera añadir. ¿Se me escapó alguna? Creo que las mencionamos. La autosuficiencia es orgullo. Orgullo. Es igual a orgullo. O sea que cuando pensemos en orgullo, no pensemos en alguien que lo quiere todo para él. ¿Entiende? Tiene otro sentir. El sentir es autosuficiente. Yo no dependo de nadie, ni menos de Dios. Bueno, mira, ¿qué te iba a decir? Acuérdate que altanería es considerarse mejor, altivo es
considerarse por encima. El orgullo ya es una autoexaltación, o sea, que no depende de nadie. So, autosuficiencia, ¿no? Como que te sientes mejor que todo el mundo, eso tú no decir a Eso sería soberbia. Una persona puede sentirse mejor que otro y no necesariamente creerse autosuficiente. Autosuficiencia tiene que ver con dependencia, o sea, que es orgullo. Tú eres tan orgulloso que tú no dependes de nada. ¿Entiendes? Estás completamente confiado en ti. Es con relación a ti. Ahora, los otros es con relación a las otras personas. ¿Entiendes? Yo creo, pastor, que es que eso están como todos. Sí, yo esas sé. Cosas Yo están, sé. todos esos pecados están como entrelazados uno con los otros. Pero sin embargo tienen su pequeña diferencia, ¿me entiendes? Por ejemplo, la altanería y la altivez es con relación a los demás. El orgullo es ya algo dentro de ti, o sea, algo que tú dependes de ti solamente, no dependes de los demás. O sea, son una pequeña diferencia, que por eso es que se emplean diferentes términos. El egoísmo, la altanería, la soberbia, el orgullo, se emplean diferentes términos, los cuales van indicando varias ramas de la vanagloria. ¿Okay? Ahora, si usted dijera, ¿qué es vanagloria? Ya entonces, ¿qué diría? Ser vanidoso es ser orgulloso, egoísta, altanero, soberbio. ¿Entiende? Pero a la hora de diferenciar cada una de ellas, tienen una pequeña, ¿cómo digo? Una pequeña identificación con algo específico que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Okay? ¿Hay una pregunta? Sí, usted dijo si ninguna de esas cosas puede, como si tú eres pobre de espíritu, no puedes ser pobre de espíritu hasta que no tienes la regeneración, el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así nosotros seguimos con esas luchas. Por eso dije que eran luchas. Por eso es que hay una bienaventuranza. Y están los cristianos que experimentan felicidad y los cristianos que viven prácticamente, exacto, lamentándose, viven vidas pobres en lo que es su relación con el Señor, ¿me entiendes? Por la lucha misma con el orgullo. O sea que lo que el Señor está diciéndonos aquí es una norma de conducta que es lo ideal en nosotros para llegar a ser bienaventurados. Si yo quiero ser bienaventurado, yo tengo que matar esto. ¿Cómo lo voy a matar si está dentro de mí? ¿Cómo? Orando. Lo primero es el reconocimiento de que yo lo soy. Yo soy orgulloso. Hermano, yo lo soy. Nada más que, mire, yo no sé si usted lo experimenta, pero usted dice una cosa y alguien viene y le dice lo contrario y inmediatamente es como que la sangre se enfrió. Sí, es un choque, es como si le dieran un corrientazo eléctrico. Entonces hay mucha gente que ese impacto lo toleran, pero hay otros que no, hay otros que explotan y lo que se llama es la candela. ¿Entiendes? Pero de que a cualquiera que le llega eso, y cuando le llega a uno eso, es ese orgullo que hay en nosotros, en todos lo hay, en todos los seres humanos. Esa es nuestra naturaleza caída, esa es la sangre. Y por eso que, pero el Espíritu de Dios controla, y entonces uno hace así y deja que el Señor lo controle y lo refrene, llegando a ser fuerte, porque ese es el fuerte. El que se dispara es, por más bocón que sea, es el más débil. ¿Okay? Pero el que llega a tomar fuerza y pedir ese control y el Señor lo controla, es fuerte. Porque estamos hablando de fuerza, no de pobreza espiritual. La pobreza espiritual está en uno cuando hay sentido de culpa. Y nuestra culpa es orgullo. El orgullo nos hace pecar contra Dios, el orgullo nos hace pecar contra otras personas. Todo lo hace el orgullo. O sea, vamos a ver ahora características de la humildad. Okay. Hablamos de la aceptación de nuestra condición de pecadores. Si una persona no reconoce que es pecadora, olvídese, no puede ser humilde. ¿Entienden el versículo de Isaías? Yo habito en la altura y en lo sublime
y con el espíritu quebrantado, el espíritu de los humildes. ¿Okay? El que reconoce que es pecador, inmediatamente acude a Cristo. En Cristo encuentra perdón y limpieza, inmediatamente hay relación con Dios. Por eso que Dios habita con el espíritu de los humildes. Reconocer a Dios en la vida, o sea, depender de Dios. Y esto es algo que estamos como en una carrera. Todos los días de nuestra vida es aprender a depender de Dios. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque hay un pecado que se interpone. ¿Cuál es el pecado que se interpone? El egoísmo, el orgullo. El orgullo. El orgullo es el que me hace a mí actuar independiente de Dios. Y entonces el Señor me tiene que enseñar a mí que yo soy una criatura, que Él es mi creador y que yo dependo de Él hasta para respirar, hermanos. Para respirar. Y a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida cristiana, eso se vuelve una realidad y llega un momento que no das un paso si no es sin el Señor. Y no es que tú vives de rodillas, pero en tu mente, cualquier cosita, enseguida, Señor, por favor esto, Señor, por favor aquello. Esto es un sentir de dependencia que el Señor, eso es lo que Dios quiere, con cada criatura. ¿Okay? Y eso es lo que es reconocer al Señor, o sea, depender de Él. Tercera característica de la humildad, comprender la necesidad de cambios. Así que número 1 es reconocer que uno es pecador. Número 2, depender de Dios. Número 3, reconocer necesidad de cambios. Todos los días yo necesito que el Señor me enseñe algo. Todos los días yo necesito hacer cambios en mi vida. Y ese está en el espíritu de la gente humilde. Otra característica de la humildad, procurar el progreso. O sea, es una necesidad de aprender. La misma humildad te hace sentir una necesidad de aprender. Y eso es procurar el progreso. Fíjense que es completamente lo contrario. No es que tú por ser humilde ya tú te vas a quedar en esa condición y no vas a avanzar en la vida. Porque tú tienes que procurar darle a Dios todo el potencial que hay en ti. Todo el potencial que Él ha puesto en ti. Pero hay en ti una necesidad de crecer y de progresar. Pero progresas reconociendo tu dependencia en Dios. Por eso es una característica de la humildad, también el progresar. O sea, no es solamente, yo tengo que cambiar, sino yo cambio porque yo quiero algo superior para mí. Y por eso es que la otra característica es que se da cuenta que entre los logros y la necesidad de cambio, el progreso proviene de Dios. Y eso es lo que es bien importante para nosotros los cristianos. Repito, entre los logros, vamos a poner los logros por aquí, y la necesidad de cambio, el progreso que ha habido en mi vida viene de Dios. ¿Okay? Estar consciente que tanto dones como talentos son regalos de Dios. Una pequeña preguntita, porque no quiero entrar en esta clase. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? Okay. Los dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y es para que tú puedas realizar un servicio dentro de la iglesia, para la edificación de la iglesia. El talento es algo natural, que tú naces, o sea, cuando naces físicamente, Dios te da un talento. Esa es la diferencia entre don y talento. Ese talento se convierte en servicio luego. El talento se convierte en don, en servicio. La persona humilde reconoce que tanto talentos como los dones, ambos vienen de Dios. Y por tanto, cuando los desarrolla, no está buscando vamos a ver aquí dónde está la autoexaltación, un orgullo. No está buscando una autoexaltación porque está dependiendo de Dios. Y al depender de Dios sabe también que no es para esconderlo, es para llevarlo a cabo. Pero al llevarlo a cabo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la última característica de la humildad, aprecia y admira
los dones y talentos que hay en otras personas. Difícil, ¿verdad? Bien difícil. Dice, no solamente apreciar los tuyos como que son de Dios para Él, pero apreciar lo que hay en los demás. Muchas veces nosotros podemos ir y pasarle la mano a un hermano y decir, qué bien hiciste esto, y darle una sonrisa, pero por dentro está diciendo, yo lo hubiera hecho mejor. No es el hermano que sabe que fue eso. Eso fue una adulación, no fue una alabanza. Cuando tú alabas a un hermano, lo alabas porque no estás reconociendo lo que hay en ese hermano, sino estás reconociendo lo que Dios puso en ese hermano o hizo en ese hermano. Entonces a quien estás alabando es a Dios. ¿Entiendes la diferencia? ¿Okay? Quiere decir que nosotros todos necesitamos animarnos unos a otros, es cierto. Pero hermanos, hay que crecer en espíritu de humildad. Por eso es que por lo menos nos cuidamos nosotros bastante y no estamos a 100%. Nos cuidamos de pretender hacer espectáculos. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, como las cantatas o programas especiales, hay que cuidarse de que suene como un espectáculo. Tiene que ser algo que es para la alabanza de Dios. Por eso ustedes ven que yo no estimulo, no es que se eviten los aplausos, porque eso es inevitable, es una reacción del ser humano. Hay quienes lo ven malo, pero no es tan malo. Es una reacción que hay en nosotros, simplemente de reaccionar a algo que te gustó. ¿Okay? Lo malo es el que está al frente. Ese que está ahí es el que tiene que tener la actitud correcta frente a los aplausos. ¿Entienden la idea? Y entonces, por eso es que yo no trato mucho cuando hacemos una actividad y vamos a reconocer a fulanito y vamos a reconocer a ciclanito y vamos a darle un aplauso a esto y un aplauso a aquello, porque eso es precisamente hacerle así al orgullo que ya está dentro. Y entonces en vez de curarlo, en vez de tratar de matarlo, yo lo que lo estoy es alentando más. Y entonces, pero parte de la humildad es de corazón poder reconocer el don y el talento que hay en los demás y llegar a alegrarnos por eso. O sea, cuando vemos que personas son utilizadas para la gloria del Señor y el avance de su reino. ¿Hemos llegado hasta ahí? Yo no he llegado hasta ahí. Yo no he llegado hasta ahí. Entonces son características de humildad. Hay varios versículos en la Biblia que usted puede anotar y leer en sus casas, porque ya el tiempo se está pasando. Quisiera terminar con esta clase, porque yo digo, vamos a dedicarle una clase a cada bienaventuranza, y no quiero dejarla a la mitad, ¿okay? Porque cada una de ellas, digo, son enseñanzas bien profundas que todos nosotros necesitamos escuchar. Pero en sus casas pueden leer Proverbios 15:33, Filipenses 2:3, Efesios 4 del 1 al 2, Primera de Pedro 5:5. Proverbios 15:33, Filipenses 2:3, Efesios 4 del 1 al 2, Primera de Pedro 5:5. Fíjense, según Isaías 14, 12 al 14, Satanás era lucero. A ese le menciona hijo de la mañana. Y dice ahí que él cayó hasta lo profundo. Hasta lo profundo. Así van a caer los que no son pobres de espíritu. O sea, cuando digo los que no son pobres de espíritu, son los que andan en la vanidad de sus mentes. O sea, no han acudido a Cristo en su sentir de culpa. Por eso yo le digo, bueno, somos pobres de espíritu. Usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Dígame, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que lo llevó a Cristo? ¿Qué fue lo que lo llevó a Cristo? Un sentir de culpa. El sentir de culpa me llevó a Cristo. Por lo tanto, usted es un pobre de espíritu. ¿Entienden la idea? Por eso es una norma de conducta. Ahora, ya el Señor en nuestra generación nos hizo pobres de espíritu. Porque si no fuéramos pobres de espíritu, el que no es pobre de espíritu no acude a Cristo. ¿Okay? No acude a Cristo.
porque ni reconoce su necesidad de culpa, está dependiendo de él mismo, es autosuficiente, se cree que nada le va a pasar, se cree que va a poder acoger a Dios por la barba, porque hasta se imaginan a Dios con barba, se cree que van a acoger a Dios por la barba y lo van a poder dominar. Quiere decir que el que no viene a Cristo no es pobre de espíritu, le espera el mismo destino que a ese lucero de la mañana, el mismo destino. Van a caer y caer bien profundo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que como estamos compartiendo dos naturalezas, ¿entiendes lo que digo? Sí hay una pobreza de espíritu, pero también está la vanidad, la vanagloria, y están chocando. Y por eso nosotros es la necesidad que tenemos de orar y de pedir al Señor. ¿Okay? Así que no es malo ser lucero, como era Satanás. Lo malo es cuando las luces se te van para la cabeza. Hay que pensar que no somos los únicos que brillamos en el mundo. El firmamento está lleno de estrellas. Y si hemos de brillar, vamos a brillar por la humildad. ¿Okay? Si vamos a brillar por humildad. Y acuérdense, el firmamento está lleno de estrellas. Yo no soy el único que brillo. ¿Okay? Quiere decir, concluyendo, que pobre de espíritu no tiene que ver con un estado anímico. Pobre de espíritu no tiene que ver con inutilidad. Pobre de espíritu realmente está mostrando una condición interna del corazón. Y debe de ser la de un seguidor de Cristo. Se refiere a ser humilde. No necesariamente materialmente. Se refiere a espiritualmente. Por eso dice Proverbios 27:2, deja que te alabe el extraño y no tu propia boca. El Salmo 138:6, Jehová mira de lejos al altivo y atiende al humilde. Así que la recompensa de los bienaventurados es que es el reino de los cielos. Dios habitando con el humilde. O sea que es dichoso, es 3 veces feliz, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque va creciendo en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta relacionarse con gente humilde. ¿A quién le gusta relacionarse con gente que se cree mejor que uno? ¿A quién? Bueno, a los superhombres para poder competir. Pero a nadie le gusta estar alrededor de una persona que usted dice pan y ya te dice ya que es harina. Usted fríe un huevo y dice que así no se fríe el huevo. Usted pone una cosa y dice, no, así no se hace esto, se hace de esta manera. ¿Que a quién le gusta estar con una persona así? A nadie. Entonces, no solamente crece en gracia para con Dios, pero en gracia también para con los hombres, la persona humilde. Y evita lo que va pudriendo, lo que va ennegreciendo el corazón, que es envidia, es codicia, es amargura y otras cosas feas que van dañando la personalidad. Así que ya hemos terminado. La semana que viene vamos a ver la próxima bienaventuranza. Así que en un minuto para decir, aprendí algo. ¿Qué aprendieron nuevo hoy? Me interesa saber si aprendieron algo nuevo. Aprendimos eso. Todos estamos en cambio. Tenemos que ser humildes. Tenemos que procurar ser humildes. Yo no creo que lleguemos a esa perfección mientras que estemos aquí en la tierra. En todas esas ramas de la humanidad. Pero no quiere decir que yo no me quede así, no haga algo al respecto. ¿Okay? Hay que curarse. ¿Acá alguien más que quiere decir algo? El pobre de espíritu. Yo pensé que era alguien débil, alguien que tenía poca fe. Ok, se aprendió que no es necesariamente. Se puede ser un Josué, un Caleb, un David y a la vez ser un pobre de espíritu. Tiene que ver con humildad. Y ojalá lo podamos hacer todos. Vamos a ponernos en pie. Hoy hemos aprendido, Señor, cuán caídos estamos en nuestra naturaleza y cómo en nuestras venas corre tanta vanidad, Señor. Y ante la luz de tu palabra solamente nos queda pedirte perdón y pedir ayuda, sabiendo que lo que tú empezaste en nosotros, tú lo perfeccionarás y que tu Espíritu Santo sigas obrando en nosotros, dándonos el poder para poder controlar
todas estas emociones que surgen, Señor, de nuestra naturaleza caída, y poder, Señor, apreciar la humildad. Ayúdanos a ser humildes delante de ti. Ayúdanos siempre a entender y ver nuestro estado de culpa delante de tu presencia, y que aún nuestra santificación es obra del Espíritu Santo, no son logros propios, Señor. Que por eso dice tu palabra, mire el que piense estar firme, que no caiga, porque no es en nosotros, es en ti, de tu Espíritu, de donde viene la santificación de nuestras vidas. Santifícanos y ahora prepáranos para el culto de adoración. En Jesucristo. Amén.